Seguimos con el desafío de transformarte de androide a divergente. Y hoy nos encontramos con la pregunta número 2. ¿Qué decisiones del pasado te trajeron a este presente? El objetivo del video de hoy es que tomes conciencia de la importancia que tienen las decisiones en la historia de tu vida. Mi nombre es Nori y quiero compartir contigo dinámicas, ejercicios que te pueden ayudar a cambiar la historia de tu vida. Si bien las decisiones son sumamente importantes y forman parte del proceso natural de la vida de cada una de las personas, no somos conscientes del impacto que tienen en el desarrollo de nuestra historia. Generalmente tomamos muchas de las decisiones en forma inconsciente, es decir, no tenemos conciencia plena de cómo repercuten en la dirección, en el camino que va a seguir nuestra vida y también cuáles son las oportunidades que se nos van a presentar de acuerdo al camino que recorramos. Es muy importante tener en cuenta que las decisiones que tomas, ya sean consciente o inconscientemente, están determinando cuál es el camino que va a seguir tu vida. Por lo tanto, son muy importantes tenerlas en cuenta. Si viste el video Detroit Become Human versus el juego de la vida, ahí observamos que al finalizar cada uno de los capítulos de Detroit Become Human, se presentaba un diagrama de flujo que mostraba al jugador cuál era el camino que había recorrido en la historia en base a las decisiones que había tomado. Tomando como modelo esos diagramas de flujo de Detroit Become Human, hoy te voy a mostrar cómo vas a armar un diagrama de flujo con todas aquellas decisiones que tomaste en el pasado y que te han traído hasta este momento. Es una dinámica o una actividad que a mí me resultó sumamente útil y que quiero compartirla contigo porque creo que también te puede servir. Así que vamos a ello. Aquí te voy a mostrar de qué manera armé mi diagrama de flujo con uno de los aspectos de mi vida que me llevaron hasta este presente. Lo comparto contigo para que te sirva como guía para armar tu propio diagrama de flujo. Yo he tomado como puntapié inicial en particular que es la finalización del secundario. ¿Por qué tomé este hecho y no otro? Porque considero que recién a partir de ahí comienzo a tomar decisiones propias. Porque anteriormente todas las decisiones, es decir, las decisiones importantes las fueron tomando mis padres por mí y no he tenido la libertad de tomar decisiones propias, salvo algunas menores de las cuales he sido totalmente inconsciente. Así que creo que ni siquiera las podría compartir porque no tengo registro. Pero sí recuerdo exactamente cuando finalicé el secundario que tenía que tomar la decisión de qué es lo que iba a hacer con mi vida. Entonces, en ese momento es cuando surgieron estas opciones, es decir, trabajar, que sería ni trabajar ni estudiar, o estudiar. Esas son las opciones que barajé en su momento, que en realidad eran dos opciones, porque mis padres no me daban la posibilidad a convertirme en un ni, es decir, no tenía la posibilidad de ser ni trabajador ni estudiante. Tenía que o trabajaba o estudiaba. Dentro de esas dos opciones, obviamente que yo elegí estudiar. Una decisión que fue muy importante en mi vida. ¿La tomé de forma consciente o inconsciente? Yo diría que más de forma inconsciente porque no tenía idea de lo que significaba tomar esta decisión. Yo no quería trabajar en ese momento, tenía 17 años, por lo tanto pensaba que dentro de las dos opciones prefería estudiar antes de asumir la responsabilidad de trabajar porque tampoco tenía idea en qué podría hacerlo. A partir de ahí me surgieron un montón de otras opciones porque yo tenía que pensar qué voy a estudiar y dónde voy a estudiar, dentro de las posibilidades que también me daban mis padres, que son los que me mantenían en ese momento económicamente. Yo puse acá alguna de las opciones, esto no significa que todas las barajé y que eran las únicas que había, es nada más como para mostrarte todas aquellas cosas que uno no elige y que va descartando. Entonces, dentro de las posibilidades tenía estudiar abogacía, estudiar marketing, estudiar economía, que era algo que me gustaba, ciencias económicas, estudiar chef, no era, digamos, algo de mi agrado, y estudiar un profesorado de matemática y física, que en realidad esa fue la elección que yo tomé en ese momento. ¿Por qué tomé esta decisión y no otra? Si bien yo estaba entre dos opciones, estudiar ciencias económicas o estudiar profesorado de matemática y física,
Me incliné por el profesorado de matemática y física porque no tuve el valor de irme a otra ciudad a vivir con mi abuela, que era la opción que tenía, que era una persona de muy mal carácter, para estudiar ciencias económicas, que era en realidad lo que en ese momento más me gustaba. Entonces elegí un profesorado de matemática y física que estaba en una universidad cerca de casa y en la localidad donde yo vivía. Así que esa fue mi decisión en ese momento. Creo que fue una decisión un poco por descarte, pero bueno, con esa decisión me quedé y terminé, por supuesto, de estudiar. Y cuando terminé de estudiar, me recibí de profesora de matemática y física, aparece de nuevo otra decisión importante en mi vida. Y vuelvo a insistir, tampoco era consciente de la importancia que tenía en el desarrollo de mi historia. Entonces ahí me surgieron algunas opciones. Podía hacer una licenciatura, que sería un posgrado al profesorado, no hacer nada, que tampoco no era una opción porque mis padres ya no me iban a mantener más, o tenía que trabajar. Por supuesto que dentro de esas opciones elegí incursionar en el ámbito o en la parte del trabajo. Cuando se presenta que tengo que trabajar, porque ya había terminado de estudiar, también aparecen una serie de opciones. ¿A dónde voy a trabajar? Dentro de esas opciones tenía algo que no está relacionado con la educación, porque hay muchos ejemplos de personas que se reciben tienen un título universitario, pero que después no continúan, digamos, ejerciendo la profesión para la cual se prepararon. Entonces, la opción estaba: elegir un colegio público, elegir un colegio privado para trabajar, o bien preparar alumnos particulares, que sería una opción más. Dentro de esas opciones yo elegí trabajar en un colegio público, que en realidad elegir está tomado de los pelos, o sea, está muy entre comillas, porque en realidad es lo que me salió, lo que me ofrecieron primero. Entonces, eso lo tomé porque como no era consciente de lo importante que era tomar una decisión y elegir lo que realmente quería, entonces lo que me fue saliendo lo fui tomando. Medio venía, digamos, viviendo o tomando decisiones como en piloto automático. Sí, en algún momento tomé la decisión porque también trabajé en colegios privados, pero sí me quedé con la opción del colegio público y en algún momento también elegí un determinado colegio para trabajar, que era un colegio que a mí me gustaba mucho, un colegio que en su momento era nacional. Después, dentro de las políticas del país, todos los colegios nacionales pasaron a las provincias. Yo también pasé conjuntamente a la provincia, pero digamos me mantuve en un colegio que yo elegí trabajar. No me arrepiento porque tuve experiencias muy lindas en ese colegio. A partir de ahí, cuando yo dejo de trabajar, después de muchos años de trabajo en el colegio público con alumnos, digamos, adolescentes, porque era un colegio secundario, entonces ahí tenía que tomar también ciertas decisiones. Dejo de trabajar y ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces ahí creo que empezó mi primer atisbo de empezar a tomar conciencia de la importancia que era generar opciones. Cuando uno no tiene opciones, es decir, tiene que hacer una elección, pero dentro de las opciones que tiene hay una sola opción, eso no es elegir. Yo sentía que eso no me daba la libertad de elegir. Si tengo dos opciones, tampoco tengo mucha elección, si se quiere, y no tengo mucha libertad para elegir. Entendí en algún momento de mi vida que era muy importante generar la mayor cantidad de opciones posibles para elegir más libremente. Entonces creo que en ese momento de mi vida empecé a generar opciones. Una de las opciones que generé una vez que yo dejo de trabajar en el colegio, en un colegio secundario, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Pensé en preparar alumnos para el ingreso universitario, ya que matemática y física, digamos, son muy demandadas a la hora de los ingresos porque se los pide, son materias muy clave, principalmente en todas las ramas de las ingenierías.
También había pensado en la opción de robótica, porque robótica yo me había capacitado, había hecho una capacitación mientras trabajaba en el colegio, que me había parecido sumamente interesante, entonces también pensé, digo, a lo mejor formarme más en robótica, que era algo que me gustaba. También la opción de no hacer nada, que en este caso yo podía elegir no hacer nada en realidad y me la bancaba sola, así que no tenía que depender de nadie. Y por último también me surgió la posibilidad o la opción de formarme como coach. Como coach, liderazgo, me gustaba mucho esa parte porque yo muchos años antes, mientras estaba trabajando en el colegio, también me fui a formar durante 2 años a la ciudad de Buenos Aires en programación neurolingüística, que está muy vinculada con el coaching. Y me pareció sumamente interesante, me dio muchas herramientas que cambiaron mucho mi forma de ver la vida, así que me parecía que era muy atractiva la idea de formarme como coach. Esa opción de formarme como coach fue la que yo elegí en el momento que terminé o que dejé ya de enseñar en un colegio secundario. Cuando yo elijo esta opción de formarme como coach, empiezo a buscar opciones de formación, es decir, a dónde me iba a formar. Así tenía claro que no quería en el mismo lugar que me había formado como programadora neurolingüística, donde yo había hecho un máster de programación neurolingüística, porque creía que era importante a veces conocer como la mirada de otra institución, conocer nueva gente, que me parecía eso fantástico. Y así, dentro de todas las averiguaciones que hice, surgió la posibilidad de irme a formar como coach en Madrid. Así que bueno, tendí todas las líneas, averigüé, busqué opciones a dónde me podía formar. También había considerado una opción en Granada, que también me parecía muy importante. Pero al final decidí por una institución en Madrid, una experiencia espectacular en la cual yo me fui varios meses, me instalé en España y me formé como coach. Cuando regreso a la Argentina también digo, bueno, con todo este conocimiento que he adquirido, todo lo que me había formado en programación neurolingüística, más coach y liderazgo, tenía que hacer algo con toda esta información que yo quería compartir porque además me parecía genial todo lo que había aprendido. Entonces acá empecé a generar opciones, a ver qué puedo hacer con todo esto, con todo este conocimiento, de qué manera puedo ayudar a los demás. Ya que me había ayudado tanto a mí misma toda esta formación, me parecía que era muy valioso poderlo compartir con los demás. Entonces, bueno, pensé en un gabinete, es decir, trabajar uno a uno con el cliente, que lo hice, pero sentí que no era lo mío, que no me terminaba de cerrar, no me sentía del todo cómodo y creía también que no sé si podía ayudar tanto como lo deseaba. Entonces después pensé, hago cursos de capacitación en los cuales yo pueda, digamos, transmitir un poco todo esto lo que he aprendido, además poderlo mixear, es decir, armar un mix entre lo que había aprendido como programadora neurolingüística y coaching y liderazgo. Que también hice algún curso que lo llevé a la práctica en un sistema e-learning, pero no me terminó tampoco de cerrar. También pensé en la posibilidad de ofrecer mis servicios a empresas, ya que está muy vinculado con la eficiencia y el liderazgo, pero tampoco no era como, sentía como que no era mi camino. Y por lo tanto, al final terminé eligiendo justamente esto que estoy haciendo ahora en este momento, que es justamente elegir un canal de YouTube, abrir un canal de YouTube, enseñar herramientas, porque yo tengo amigas que me dicen, pero nadie brinda herramientas, nadie brinda dinámicas, actividades para llevar a cabo, entonces no saben cómo, digamos, mejorar un poco la vida que tienen hoy. Entonces se me ocurrió crear este canal y ponerlo a la práctica y ayudar a los demás justamente aportando una serie de ejercicios que pueden realizar, que a mí me funcionaron muy bien y que creo que les puede servir a ustedes también a poder contar una historia de la vida diferente, ¿no? Este es un diagrama de flujo que yo lo armé teniendo en cuenta solamente un aspecto de mi vida, que sería la parte de formación y la parte laboral. ¿Está todo? No está todas mis decisiones, pero digamos en línea general les permite ver de qué manera, cómo vamos recorriendo un camino en base a las decisiones.
cómo a partir de la finalización del colegio secundario, cómo voy recorriendo mi camino y voy contando mi historia en base a esas decisiones que están marcadas con celeste. Todo lo que aparece en gris en el diagrama de flujo son decisiones, o no, mejor dicho, son opciones que tenía pero que no elegí. ¿Que hubiesen cambiado radicalmente mi vida? Sí, mi historia o la historia de mi vida sería otra si hubiese tomado otras decisiones. Porque supongamos, cuando yo elijo el profesorado de matemática, eso me relaciona con personas que también eligieron ese profesorado y en el mismo lugar donde yo lo tomé, es decir, donde yo me formé, donde yo estudié. Dentro de esas personas hubo amigos que fui rescatando y que fueron compartiendo a lo largo de mi vida. Tal vez establecí contactos también que después me vincularon laboralmente. También apareció mi pareja, una pareja con la cual compartí varios años de mi vida, también formó parte de mi historia. Es decir, que toda la decisión me va llevando, digamos, por un camino que me van apareciendo determinadas opciones que no me hubiesen aparecido si hubiese elegido otra opción. Es decir, supongamos que yo hubiese elegido, en lugar del profesorado de matemática, hubiera elegido formarme en abogacía. Eso me hubiese vinculado con otras personas, seguramente hubiese conocido otra pareja, me hubiese relacionado con otras amistades, es decir, mi vínculo social hubiese ido por otro camino y también mi historia personal. Es decir, toda mi historia se modifica en base a las decisiones que uno va tomando. Un diagrama de flujo, por supuesto, tiene que incluir distintos aspectos. Un aspecto financiero, es decir, ¿qué hiciste con la economía? ¿Cuáles son las decisiones que tomaste? ¿Y cuáles son las adquisiciones que has tenido a lo largo de toda la historia de tu vida y que te llevan hasta este presente? Y que están vinculadas también a partir de toda la parte laboral, digamos. ¿Cuáles son las elecciones que tomaste en cuanto a tu salud y a tu bienestar físico? ¿Cuáles son las decisiones que tomaste en cuanto al bienestar emocional y espiritual? Es decir, todo ser humano es un combo, digamos, de distintos aspectos. Está la parte de formación, la parte laboral, la parte financiera, salud y bienestar físico, relaciones sociales. No descartes nada, puedes armar un gran diagrama de flujo con todas las decisiones que has ido tomando a lo largo de los años y que te han traído a este presente. Fíjate de qué manera todo se relaciona con todo, porque todo pertenece a la misma historia de vida. Si tengo que ser sincera, la mayor parte de mi vida la viví de manera inconsciente, totalmente inconsciente, no siendo consciente de la importancia que tienen las decisiones. Creo que solamente en los últimos años de mi vida he podido empezar a darme cuenta que tengo que generar opciones si quiero tener la libertad de elegir y que a la hora de elegir, cuando elijo, también estoy eligiendo un camino a recorrer. Espero que el diagrama de flujo que puedas armar dentro de 5 años, teniendo en cuenta a partir de este momento, sea un diagrama de flujo con decisiones completamente conscientes de cómo cada decisión va marcando la trayectoria de tu vida. El diagrama de flujo que te presenté y que te mostré lo armé en Canva, pero no necesitas trabajarlo así de esa manera, sino que puedes agarrar lápiz y papel y ponerte a armar tu diagrama de flujo donde puedas ver claramente cómo las decisiones que has tomado en el pasado, tanto las pequeñas como las grandes, son las que han contado la historia de tu vida hasta este momento. Nos vemos en la próxima con más interrogantes y también con más actividades que te van a ayudar a jugar este juego de la vida como tú lo elijas. ¡Nos vemos!